Dialéctica de lo ideal es el ensayo que pueden encontrar aquí en nuestro compilado que hemos sacado de los textos de Val Ilienkov junto con la editorial Horizonte y la editorial Gato Viejo, y es el ensayo más interesante, el que más impresión ha causado entre sus lectores y también el ensayo de mayor controversia de Ilienkov. Y esto justamente porque apareció en diferentes momentos en versiones diferentes. Y las versiones diferentes no se deben a vacilaciones o a cambios repentinos de posturas teóricas por parte de Ilienkov, sino al hecho de que las autoridades soviéticas consideraron necesario de que este ensayo aparezca de forma recortada, o sea, se obligaron a Ilienkov a recortar determinados pasajes. Y dependiendo un poco del clima político en la Unión Soviética, durante los años 70-80, pues fueron recortados diferentes pasajes. Así que tenemos diferentes versiones que fueron publicadas durante la era soviética, y el ensayo en su forma completa, ¿no?, en sus verdaderas dimensiones, sin recortes, recién pudo ser publicado en la era post-soviética. Hoy en día nos podría parecer bastante curioso que este texto, La dialéctica de lo ideal, haya sido recortado y censurado en diferentes momentos, porque nos parece hasta un texto muy inofensivo. No es un texto de filosofía política, es decir, Ilienkov no trata en él ninguna cuestión política inmediata, no menciona con ninguna palabra cuestiones administrativas o cuestiones organizativas, ni nada de lo que podríamos sospechar que podría enfadar o incomodar a las autoridades del partido. Si queremos clasificarlo, podríamos decir que es un texto de teoría del conocimiento. En él, Ilienkov aborda un tema fundamental, muy importante para la filosofía materialista, que consiste justamente en un primer momento en esclarecer el concepto de lo ideal, de la idealidad y su relación con lo material, con la materialidad, y luego la compenetración de estos dos polos de la realidad que nosotros podíamos denominar en términos muy generales la dialéctica. Para comprender mejor el carácter problemático y herético de los trabajos de Ilienkov, es importante que nos aclaramos un poco el contexto histórico e ideológico de los tiempos en los que surgieron esos textos. Y está claro si es que ha habido algún enfado por parte de las autoridades soviéticas con sus textos, o por lo menos con algunos pasajes de sus ensayos que luego se le pedía que los recortara, es porque estos pasajes fueron considerados contrarios a una interpretación doctrinariamente correcta de lo que sería el marxismo-leninismo. Ahora, lo que es el marxismo-leninismo en detalle depende muchas veces de las diferentes autoridades nacionales, quienes apelan a esta doctrina para justificar sus decisiones políticas. Pero es importante tomar en cuenta también que Ilienkov se consideró a sí mismo un marxista-leninista. Si desde su punto de vista, sus trabajos no son una crítica desde el exterior, sino una crítica dentro del campo comunista. Y él se entendió más bien en una lucha contra una versión, la versión oficial, una versión limitada, una versión mutilada del marxismo-leninismo. Y para comprender mejor esta disputa, haremos ahora referencia a algunos momentos claves de la genealogía de esta doctrina de la Unión Soviética, sobre todo entre 1924 y 1953, un periodo que coincide en grosso modo con el periodo que se conoce como estalinismo o época estalinista de la Unión Soviética, porque es durante este tiempo que se va instaurando en las diferentes facultades, en las diferentes universidades a lo largo de la Unión Soviética, un pensamiento que Ilienkov denomina el marxismo vulgar, y contra el cual va a polemizar y va a luchar en todos sus textos y durante toda su vida. Después de haber sido nombrado secretario del Partido Comunista en 1922, Stalin logró acumular cada vez más poder en su persona hacia finales de los años 20, y fue también desde entonces que Stalin y su grupo, sus cercanos, intentaron transformar a Stalin a través de algo que hoy en día llamaríamos de repente campaña comunicacional. Intentaron transformar en Stalin en un líder indiscutible, en Bolshak. Bolshak es una persona cuyas decisiones se encuentran más allá de cualquier duda razonable, cuyas decisiones o cuyas opiniones se transforman prácticamente en mandatos indiscutibles. Al mismo tiempo, estaba ahora toda la vieja guardia bolchevique, todos los viejos compañeros de Lenin, en puestos claves, tanto dentro de la administración del Estado, pero también en la administración de las nuevas instituciones académicas y filosóficas.
Y eran muchas veces personas con credenciales bastante impresionantes, es decir, personas con muchísima experiencia en la lucha política y con una formación teórica muy seria. Y era claro que es imposible que ellos podían concebir a Stalin en esos términos, porque Stalin no era precisamente conocido por sus dotes intelectuales ni teóricos. Entonces, era una necesidad para Stalin, de alguna manera, para poder solidificar su poder dentro del partido, deshacerse de alguna manera de esta vieja guardia de los bolcheviques. Y era también claro que Stalin por sí solo no podría haber resistido ni liberado un gran debate teórico, y es por eso que Stalin se rodeó rápidamente de un grupo de jóvenes filósofos. Eran jóvenes que habían recibido o que se habían socializado ya dentro de la Unión Soviética, habían recibido una formación bastante express dentro de las nuevas instituciones de la aún muy joven Unión Soviética, y pues que eran jóvenes con bastante entusiasmo, que tenían muchas ganas también de acelerar y subir rápidamente en la jerarquía tanto académica pero también partidaria, y que se rodearon luego alrededor de Stalin con la intención de alguna forma de defender su postura política con argumentos teóricos o filosóficos. Y es sobre todo el Instituto de los Profesores Rojos que se transformó rápidamente en una bastión de estos jóvenes filósofos. En 1930 este instituto publicó una resolución que equivaldría a una declaración de guerra y que dejaba bastante claro en qué términos y en qué dirección iban a darse los debates teóricos durante los siguientes años. Pues señalaron que sería fundamental que el Partido Comunista desencadenaría una lucha teórica que se debería desarrollar a lo largo de un frente filosófico, es decir, un lenguaje ya bastante bélico, y dejaban también bastante claro en contra de quién debería estar orientado este frente filosófico, y era principalmente contra los deboranistas, es decir, principalmente contra el filósofo Abraham Deborin, quien es el autor de la trilogía Marx-Hegel y también editor de las obras completas de Hegel en lengua rusa, y sus colegas cercanos, quienes se agruparon alrededor de la revista Bajo la bandera del marxismo, una revista o la revista aún más influyente dentro de la Unión Soviética, y cuyos editores y autores se habían ganado el sobrenombre los dialécticos. Los deboranistas fueron acusados de haberse alejado en su ejercicio filosófico demasiado de la praxis revolucionaria, de haber descuidado el principio leninista del partidismo de la filosofía y, al haberse dedicado en exceso a la dialéctica hegeliana, haber descuidado y desmerecido los aportes de Lenin a la filosofía marxista. Muchos de ellos terminarán siendo víctimas de las grandes purgas entre 1936 y 1938. Y está claro que esta lucha teórica tenía un trasfondo mucho más político que teórico, porque también la revista Bajo la bandera del marxismo era realmente un punto de aglomeración de muchas diferentes fuerzas opositoras a la hegemonía de Stalin dentro del Partido Comunista. Y es por eso que Stalin sentenció finalmente que todo lo que los deboranistas habían producido debía ser destrozado. La resolución de los profesores rojos sentenciaba lo siguiente: el principal peligro en las condiciones actuales contra los cuales los camaradas fueron llamados al frente filosófico fue la revisión mecanicista del materialismo dialéctico y el revisionismo bogdanovista mecanicista del materialismo histórico, porque ellos representan la base teórica de la desviación francamente de derecha, la agencia de los kulaks en nuestro partido. Y fue así que, por el desvío de los deboranistas y bogdanovistas, que Hegelian China, es decir, el hegelianismo terminó siendo un término peyorativo dentro del ambiente filosófico de la Unión Soviética. La publicación de los cuadernos filosóficos de Lenin en 1929 complicó parcialmente la posición de los stalinistas y hizo necesario de alguna forma este desvío por los bogdanovistas o los deboranistas, porque era ahora mucho más complicado criticar o atacar directamente a Hegel o a los estudios de Hegel, porque Lenin sentenciaba en los cuadernos filosóficos que quien no habría leído la ciencia lógica de Hegel no podría realmente comprender el Capital de Marx. Y pues obviamente así la acusación de hegelianismo se hace mucho menos eficiente, sobre todo cuando uno la quiere usar en nombre del leninismo.
Y esta frase, esta cita, se ha popularizado en la filosofía soviética. Podemos ver que muchos teóricos, quienes tenían intenciones de salir un poco del corsé estricto del materialismo dialéctico de los diamáchics, la usaron. También Evald Ilienkov, podemos encontrar esa frase, esa cita, en varios textos suyos, y podemos entender la cita como una especie de red de seguridad, ¿no?, con la cual los filósofos, los teóricos querían asegurarse o protegerse de antemano contra cualquier acusación de idealismo o idealismo hegeliante. No obstante, a partir de los años 30, bajo los ojos benevolentes de las autoridades stalinistas, van a aparecer una serie de publicaciones, tanto en formato libro, pero también en la revista de los profesores rojos, que tienen la intención de alguna forma de desprestigiar las ideas de Hegel, con la intención de limitar también el estudio de las obras de Hegel a su mínima expresión en las facultades o en el ámbito filosófico de la Unión Soviética. En 1933 aparece, por ejemplo, de Mikhail Arsanov, el hegelianismo al servicio del fascismo, en el que defiende la tesis bastante aventurada de que el paso de Kant a Hegel sería la transición de la burguesía alemana al capitalismo de clase, al capitalismo clasista, y que Hegel preparó en sus escritos el camino para el chauvinismo alemán. En 1943, cuando la guerra entre la Alemania nazi y la Unión Soviética se encontró en su clímax, apareció el rol de la filosofía alemana para preparar a Alemania para la dominación mundial. Es un título real de Zinovy Beletsky, quien acusó a Kant, Fichte y especialmente a Hegel de ser precursor del fascismo nazi. Beletsky escribió también una carta a Stalin presentándole su tesis, y Stalin le respondió, le validó su tesis y le respondió que sí, efectivamente, la filosofía hegeliana es una reacción aristocrática a la Revolución Francesa, y las ideas reaccionarias de Hegel fueron usados por el fascismo en su lucha contra el comunismo y la ciencia. Entonces, con esta mala prensa, no es sorpresa para nadie que la filosofía de Hegel y los estudios hegelianos han sido bastante debilitados en la Facultad de Filosofía de la Unión Soviética, sobre todo cuando dedicarse a los estudios hegelianos podría ser probablemente o casi ser interpretado como una alianza intelectual con el fascismo nazi, que es obviamente una tontería descomunal, pero obviamente desanima a cualquiera. Existieron también ciertas voces disidentes. Tenemos, por ejemplo, a Lev Vygotsky o a Mikhail Lifshitz, quienes realizaron sus trabajos claramente bajo la influencia de la ciencia y la lógica de Hegel, pero quienes se encontraron más bien a los márgenes de los debates teóricos, sobre todo que se encontraron no inmersos inmediatamente en las disputas políticas, y que por eso o simplemente han podido ser ignorados o no han tenido mayor trascendencia, o personas como Lifshitz que simplemente podían ser reemplazados dentro de la academia a lugares donde no podrían causar mayores problemas. Ya en 1924 aparece Stalin por primera vez como teórico con su ensayo Los fundamentos del leninismo, en el que clasifica los aportes de Lenin como nueva fase del marxismo. Publica luego sobre el materialismo dialéctico y el materialismo histórico, tratado que se publica por primera vez en 1938 y que se transforma rápidamente en lectura obligatoria para todos los estudiantes de la Unión Soviética. En ese tratado pretende no solo dar un veredicto final y concluyente sobre la relación entre Hegel y Marx, sino con este ensayo persiguió de alguna forma el objetivo por transformar los postulados de su propia filosofía política en los postulados de la filosofía política del Partido Comunista de la Unión Soviética, todo ello bajo la etiqueta de marxismo-leninismo. Y es justamente por eso que este tratado fue también integrado en el conocidísimo libro La historia del Partido Comunista de la Unión Soviética. Mark Mitin, del Instituto de los Profesores Rojos, y quien se transformaría luego en uno de los diamáchics más
influyentes y más temidos de los años 50 y 60, dejó bastante claro la orientación que una obra filosófica debía tener para poder ser considerada del lado correcto del frente filosófico, señalando que las declaraciones de Stalin deben ser tomadas como base para todo trabajo teórico en el frente filosófico. Con ello quedó demarcado el estrecho margen dentro del cual los filósofos soviéticos eran permitidos de moverse. Y son estas las circunstancias complejas y difíciles en las que el joven Ilienkov va a empezar a desarrollar sus propias ideas filosóficas, y en estos trabajos va a transgredir constantemente estas vallas protectoras que las autoridades soviéticas construyeron con tanta dedicación alrededor de este templo del marxismo-leninismo. Y esto le va a valer claramente un montón de problemas en diferentes momentos de su vida. Y es muy importante tomar en cuenta estas circunstancias históricas e ideológicas para poder apreciar realmente el valor y el coraje que estos trabajos de Ilienkov encarnan, porque son una muestra de su indisposición de subordinarse teóricamente. Y es por eso que estos trabajos, que hoy en día nos podrían parecer bastante inofensivos, fueron considerados por las autoridades soviéticas como pues, potencialmente subversivos y problemáticos. Hegel y el hegelianismo fueron cuestiones siempre muy polémicas y problemáticas en absolutamente todas las facultades de todos los países del bloque soviético, y así fue también en Alemania, como lo evidencia el pequeño episodio que les quisiera leer a continuación, que es un pequeño extracto de las memorias de Camila Warnke, una filósofa que había estudiado en la Alemania democrática bajo la dirección de Wolfgang Harris, quien es el protagonista del siguiente episodio, también acusado de hegeliano. Y este pequeño episodio demuestra, creo, de forma bastante ilustrativa lo grotesco y absurdo que estos debates teóricos podrían llegar a ser. Uno de estos eventos en la primavera de 1952 me quedó en la memoria por ser particularmente grotesco. Asistieron colegas del Instituto Filosófico, enviados del aparato del partido, y nosotros, alumnos del primer año. El reproche contra Harris fue que les estaba dando a los estudiantes una orientación equivocada en su conferencia sobre el joven Hegel, ya que glorificaría los escritos juveniles de Hegel, que eran probadamente teológicos, es decir, idealistas, es decir, reaccionarios. Harris, con Lukács como principal recurso, rechazó este juicio, tildándole de leyenda reaccionaria, y pidió a los oponentes que sustentaran científicamente semejantes afirmaciones. Cuando se les preguntó cuál de los escritos juveniles de Hegel y a cuál de sus declaraciones se referían, los oponentes de Harris simplemente no sabían qué responder. No podían indicar ninguno de los títulos relevantes o de las ideas hegelianas, lo que de ninguna manera les impidió insistir, ahora incluso con más persistencia, en el carácter reaccionario del joven Hegel. Harris enfureció ante esta cultura de debate basada en una ignorancia absoluta y exigió a sus críticos que se sentaran y leyeran primero aquellos libros que se atrevían a criticar aquí con tanta seguridad. Eso le valió la acusación de soberbio. Se le reprochaba que esta es la forma como un profesor burgués avergüenza a un marxista que no sabe. El debate culminó después de una disputa agresiva en torno a la fórmula de si la filosofía de Hegel sería una reacción aristocrática a la Revolución Francesa y al materialismo francés, en constante aumento de intensidad y volumen. Y la objeción de Harris a este veredicto llegó finalmente, y varias veces seguidas, y la frase pronunciada con mayor emoción fue: no dejaré que se caguen en Hegel. Semejante insubordinación era todavía posible en la Universidad de Berlín de los años 50, pero hubiera sido obviamente impensable en la Universidad de Moscú. Y así Ilienkov, quien tampoco quería que se caguen en Hegel, pues no tenía otra opción que dejar que las autoridades soviéticas recorten y mutilen su ensayo La dialéctica de lo ideal, que ahora pueden encontrar aquí en nuestro compilado de los textos de Vald Ilienkov que hemos sacado con Horizonte y Gato Viejo.